por algunos estados en nuestro país, su última visita a los llanos venezolanos también, hace unas semanas atrás también estuvo en La Grita, su ciudad natal, y bueno, parte del recorrido pues también amplía su visión país y las necesidades que puede expresarle la gente en las calles, en estas conferencias, ¿no? El tema de los productores del campo, le decía que algunos se han planteado incluso que a través de las zonas económicas especiales, que si algunos estados de los llanos podrían decretarlos como una zona económica especial, tendrían algunos beneficios y así incentivar la producción. Pero veía que en uno de sus discursos durante este fin de semana se pronunciaba contra la ley de zonas económicas especiales. Lo tengo por acá el titular. Propone acabar, César Pérez Vivas, con las zonas económicas especiales. Ahí está en el regional. Ha dicho que es necesario unir a todos los sectores políticos para sacar una sola bandera, que no es otra que la tricolor, para recuperar la democracia, libertad y calidad de vida en Venezuela. Y aseguró que en un posible gobierno desaparecerían las llamadas zonas económicas especiales para trabajar en su economía social y ecológica de libre mercado. ¿Por qué eliminar las zonas económicas especiales desde su visión? Porque esto es un engaño. ¿Por qué? Es un engaño argumentos. que tiene primero meses y porque además es una parte de privilegios para una región o para otras, porque una región sí y otra no. Porque a un sector sí y a otro no. Lo importante es que toda la economía tenga un tratamiento de transparencia y de oportunidad. No es que si yo estoy conectado con el gobierno, si yo me acuerdo con el gobierno, entonces tengo oportunidad de conseguir excepciones arancelarias, excepciones de impuestos. En cambio, los que no estamos conectados con el gobierno tenemos que ir por el camino normal y pagar impuestos. Entonces se genera una competencia absolutamente desleal y se generan competencias desleales entre regiones. Ahora, desde el gobierno se argumenta que, por ejemplo, países como China, que hoy es una gran potencia económica, emplearon las zonas económicas especiales para mejorar sus posibilidades. Eso es cuando ya tú tienes una economía en pleno auge, pero una economía arruinada como esta. Lo importante es que cambiemos radicalmente el modelo, porque sigue existiendo el control sobre la economía, sigue existiendo el control sobre los medios de producción, empresas en manos del Estado que se convierten en una fuente de corrupción y de destrucción de los demás sectores, en tanto que se privilegian algunos sectores que, repito, tienen influencia en el poder, sectores del Estado y sectores económicos que se benefician de este tipo de figuras. El resto de los sectores de la sociedad son golpeados por precisamente esa competencia desleal que se genera. Entonces lo importante es que que haya igualdad de oportunidades para todos. Vamos a hacer una política tributaria nueva, pero vamos a aplicársela a todo el país. ¿Por qué en un sector de la economía sí le vamos a bajar los aranceles a cero y a los otros sectores se los vamos a colocar? Vamos a abrir la economía y vamos a prepararnos para competir. Donde tengamos posibilidades de competir, vamos a ofrecerle apoyo a los sectores que por razones de seguridad estratégica alimentaria tenemos que proteger. Por ejemplo, soy partidario de proteger a los productores, a los agricultores. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de garantizar la producción de alimentos, sino se trata, en el caso del planteamiento de agricultura ecológica, de conservar las cuencas hidrográficas, de garantizar la oferta de agua dulce para el servicio de agua potable, que está igualmente arruinado en el país, sino también la oportunidad de incrementar el Producto Interno Bruto. Entonces aquí tenemos varias líneas. La primera, la apertura petrolera. Es fundamental ir a una apertura petrolera, de modo que las empresas privadas puedan venir a participar del negocio petrolero. Sin privatizar PDVSA, no creen la privatización. Yo creo que PDVSA tiene que preservarse como una empresa fundamental del Estado, porque en el modelo jurídico nuestro, histórico, el petróleo es propiedad del Estado, a diferencia del modelo anglosajón, americano, inglés, y en otros países donde si usted tiene un espacio de tierra y abajo hay petróleo, el petróleo es suyo. Aquí el petróleo es del Estado. Entonces, la forma de explotar y de desarrollar económicamente una actividad como el petróleo o cualquier otra, tiene en el concepto de empresa, en el modelo organizativo de la empresa, la herramienta con la que se debe adelantar la gestión económica. Y por lo tanto necesitamos una empresa bien organizada, transparente, pulcra, que maneje el negocio petrolero, y esa debe ser PDVSA. Lo cual no quiere decir que PDVSA va a tener el manejo absoluto y total de la actividad petrolera. Al contrario, como el Estado y como PDVSA está quebrada, la arruinaron de manera total,
Entonces necesitamos abrir el negocio petrolero. De modo que tanto en el proceso de extracción, de refinación, de comercialización, de transporte, puedan venir empresas privadas que se asocian con PDVSA o que reciben de alguna manera concesión, licencia de PDVSA, contratistas que vengan a extraer petróleo, a instalar nuevas refinerías. Nosotros tenemos refinerías, todas obsoletas, hechas chatarra. Bueno, hay que actualizarlas, hay que repotenciarlas. El Estado venezolano no tiene el dinero para hacerlo, empresas privadas pueden asociarse. ¿Y qué opina de las inversiones, por ejemplo, de China, Rusia e Irán en Venezuela con el tema energético? Bueno, habrá que revisar cuáles de ellas tienen, digamos, la eficiencia, la seguridad para que el país siga adelante. Tampoco no podemos llegar tampoco a decir, mira, tú eres socio en este negocio y te vas ya. No, vamos a ver si son buenas para el país, pues se continuarán con ellas. Pero es que tenemos un campo muy grande para abrir el mercado y la actividad petrolera a otros sectores digamos, del mundo, sobre todo a la economía occidental, porque yo soy más partidario de buscar alianzas económicas y políticas con el mundo occidental que con el lejano oriente, como lo hace este gobierno del presidente Maduro. Yo prefiero entenderme con Estados Unidos, con Europa, y voy a ser un presidente que va a buscarla. ¿Por cuestiones ideológicas o de cercanía geográfica? Por problemas prácticos. Por un problema geopolítico. Okay. Es mucho más fácil hacer un negocio con Estados Unidos que hacerlo, oye, con Bielorrusia, con un país que está muy distante de nosotros. Podemos buscar ventajas, acuerdos, no solo en materia petrolera, sino que nosotros le podamos vender, por ejemplo, mangos, les podemos vender aguacate, les podemos vender productos a los vecinos, a los de las islas del Caribe, a América Latina, a Estados Unidos. Pero además porque no podemos desconocer que Estados Unidos es un país con un desarrollo tecnológico y financiero con el cual nosotros históricamente nos hemos entendido. ¿Sería uno de los primeros puntos en su agenda en el caso de usted pues estar en la presidencia de la República, restablecer esas relaciones con Estados Unidos? De inmediato, al otro día que esté instalado en Miraflores, llamo al presidente de Estados Unidos y lo invito a que establezcamos una relación armoniosa y respetuosa. Van a tener aquí un gobierno que no les va a insultar, que no va a estar agrediéndolos verbalmente como hizo estos señores de la revolución desde el primer día que se instalaron en el poder con esa intoxicación ideológica del marxismo, del antiimperialismo, que es puro discurso porque en la práctica llevan los reales para allá, tienen sus cuentas allá, en Europa y en todas partes, todos estos personajes que han resultado señalados por ellos mismos como responsables de corrupción, sus grandes capitales los han puesto allá. Recuerde, por ejemplo, al teniente Andrade. Bueno, que son casos que en estos momentos incluso están dentro de las noticias y en seguimiento. Ahora, doctor Pérez Vivas, aparte de esa visión de su política internacional y respecto al tema petrolero, energético, también me comentaba en el corte que a propósito de su visita a los estados del país, el tema de la gasolina, pues notaba con preocupación que sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población venezolana al interior, el tema económico y el tema de la resolución de las necesidades básicas del venezolano. El tema de la gente está pendiente de el agua, que no se les vaya la luz, de cuidar sus electrodomésticos por los bajones. Me comentaba el tema de las colas de gasolina, que incluso en el estado Táchira pues pueden pasar días para que una persona pueda recibir esa asignación. ¿Qué notó con preocupación como parte de su gira por estados del país? No, la angustia de la gente por sobrevivir todos los días. La semana pasada estuve en mi estado, estuve en La Grita el día del Cristo de los Milagros, el 6 de agosto, pero el 7, 8 y 9 estuve en San Cristóbal. Y bueno, hay que esperar que te salga el día la gasolina, hacer cola para echar gasolina. Aquí en Caracas no hay problema, llego a cualquier hora y pongo gasolina, pero cuando estoy en el interior hay que hacer cola, hay que esperar el día. De modo que aquí además hay una discriminación para el interior de la República de parte del gobierno central, que a Caracas obviamente la cuidan, le ofrecen gasolina, hay bombas, estaciones de combustible a las 24 horas del día, pero usted en las ciudades del interior no logra colocar gasolina después de las 6 de la tarde. Y si le salió el número. De modo que esto tiene que acabarse ampliando, digamos, la existencia de refinería, privatizando la distribución del combustible, de modo que hayan empresas privadas como era antes. Las estaciones de combustible eran de particulares hasta que llegaron y se apropió de ellas el Estado, como la venta del gas doméstico. Antiguamente usted llamaba por teléfono a un comercio y le llegaba a su casa la bombona de gas. Hoy en día dura hasta 6 meses la gente para que el consejo comunal o el jefe de calle, el aparato político del gobierno le provea de una bombona de gas. ¿Y cómo resolver esos problemas? De eso seguiremos hablando al regreso de la pausa, doctor Pérez Vivas. Tenemos que cumplir con un compromiso comercial, pero ya seguiremos hablando de su visión. Los problemas, muchas veces la gente dice, ya conocemos